libre como el viento. Saludo a dos muy buenos amigos, a nuestro analista tuitero. Saludo a Tito Zurita Carpio. ¿Cómo estás, Tito? Allá en Tabasco, me imagino. Hasta allá te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buen día, Vicente. Exactamente, desde acá de Tabasco te saludo en este invierno fresquecito que estamos teniendo, que nos va a durar un ratito nada más porque se anuncia que va a haber mucho calor. Lo de siempre en este estado. Desde acá te saludo, Vicente. Sale, pues están candentes las cosas en la política. Me imagino que también eso es fatal de Regeneración MX. Allá en Estados Unidos, a Toñito, al queridísimo Toñito, amigo de mi gran amigo Irving Pineda, un abrazo hasta allá en los Estados Unidos, y nada, aquí escuchando las noticias, y en una fría Ciudad de México que dan ganas de estar tomando café todo el tiempo. Así es, oigan, pues anda muy activo, como siempre, pues, pero sobre todo anda muy autocrítico, nótese mi sarcasmo, anda muy proyectado. Claudio X González ha soltado varios tweets que creo que reflejan su verdadero sentir. Retuiteó una cita, una declaración de Ricardo Pascó, o Pásfico, en un jugador político importante pública. Se me hace que se equivocó. Su odio a López Obrador, Tito. Sí, el motivo de vida de López Obrador. No habla de este junior del papel de baño organizado y relacionarlo con actos del gobierno. O sea, todos los mexicanos inmediatamente nos trasladamos porque, híjole, recuerden que Calderón tenía en el gabinete a gente que está involucrada en el crimen organizado, y no es una acusación de este gobierno, son cosas que se estaban investigando desde hace años y que Estados Unidos al fin lo logró agarrar, ¿no? Genaro García Luna no está en Nueva York precisamente de vacaciones, ¿no? O sea, y ahora Palomino y hay otro por ahí que anda en fuga. Pues son de estos personajes que estaban dentro de la estructura, y están las fotos. Calderón los premió, ¿no? Le entrega una medalla a uno de ellos, y de pronto se le olvida eso a Claudio y utiliza esto que quiso usar en la campaña, recuerdan, del año pasado, de que era una narcoelección, pero curiosamente nada más donde ellos perdieron, ¿no? O sea, donde lograron ganar algo, ahí no hubo narcoelección. O sea, es un argumento bastante endeble, que lo siguen machacando, sin además ofrecer prueba alguna. Si su prueba es que Morena... Metió ahí López Obrador por odio, porque hace 4 días también citó a Sergio Negrete, este personaje que también es muy anti-4T, escribiendo: el audaz borracho de vino en pésimo cantinero, y la cruda la pagaremos todos. La pagamos, señores. Mi querido Quique Legorreta. No, y yo le sumo a lo que dice Tito, le pondré aquí, inserte el meme perfecto, que sería el de chicas pesadas de ¿por qué estás tan obsesionado conmigo? Y parece que Claudio X González está tan obsesionado con Andrés Manuel que de seguro lo sueña, y tiene ahí fotografías como pósters en su cuarto, donde su papá lo tiene bien acomodado, y que sin duda pensar y citar este tipo de mensajes, porque no solamente es ese, Vicente, hay varios ahí que Claudio X González postea como citas de varios artículos, de varios notas, y que quiere dar a entender que él piensa igual. Y yo creo que lo que está haciendo Claudio X González es dejar en claro que su necesidad por querer tirar a un gobierno que está legítimamente posicionado por la ciudadanía y que sabe que tiene la confianza de la ciudadanía, pues no les gusta, y no le queda claro que la popularidad y el arrastre que aún sigue teniendo López Obrador, ellos no lo entienden, ¿no? Y este mensaje de que el presidente va a dejar como historia y legado la participación de crimen organizado, pues sí, desafortunadamente se equivocó de personaje, yo creo, este tal Pascoe, porque pues está describiendo a la perfección lo que vivimos durante 6 años del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Es evidente que no aceptan lo que hicieron estos gobiernos neoliberales, y que gracias a ellos estamos viviendo la crisis que estamos viviendo aún después de ya 10 años de que se van a cumplir de que dejó el gobierno Felipe Calderón, y que en esta década perdida en el tema de seguridad,
pues está muy claro que las raíces que cultivaron con esta cultura del narcotráfico durante 6 años, pues siguen permeando y siguen siendo uno de los principales problemas y cáncer que tiene este país, y lo que la seguridad sigue siendo fundamental para combatirla, ¿no? Evidentemente, Calderón y este silencio que hemos venido arrastrando en los últimos días, a partir de este mensaje que le mandara el presidente en la mañanera, pues se resume en la doble moral y en el doble discurso que manejan en la oposición, ¿no? Es evidente que ellos dicen que López Obrador siempre está hablando del pasado y quiere culpar al pasado lo que no puede solucionar. Sin embargo, si no entendemos la situación y cómo fue que nos dejaron por mucho tiempo abandonados como sociedad y que solo vieron por los intereses, y no comprender que un líder criminal realmente estuvo al mando de la seguridad del país como es García Luna, pues evidentemente estos se hacen como el tío Lolo, se hacen los locos y quieren hacernos creer que lo que ellos dicen es lo que realmente es la realidad del país, cosa que no es así, ¿no? Es evidentemente que sí, se tiene una deuda aún por el tema de la seguridad, que el mismo presidente ha dicho en varias ocasiones que hasta que no se logre reducir o por lo menos cambiar la hoja de este libro llamado Seguridad, que es en el país, pues no se va a avanzar en esta transformación. Evidentemente, pues los Claudio X González y todos estos personajillos que andan ahí hablando por hablar del tema de seguridad y comparando a López Obrador como un personaje, un presidente que ha aplaudido el tema del narcotráfico y que los líderes criminales se pasean por donde quieren, pues evidentemente está fuera de la realidad y del contexto, porque eso lo hacía García Luna, y el día de hoy lo tenemos en la cárcel, y hoy tenemos estas órdenes de aprehensión ya dictadas por la Fiscalía para este personaje, para Cárdenas Palomino y el Chapo Guzmán. Entonces, ¿de qué están hablando? Se están haciendo los tontos, se están manejando en un discurso de doble moral y quieren distraer a la ciudadanía y quieren confundirlo. Esa es como la línea que quieren marcar en este año, porque saben que este 2022 va a ser complicado y inicia turbulento para ellos en cuanto al camino para el 24, Vicente. Así es, Tito, Enrique, déjenme plantearles esto que leo en el periódico El Universal. Leo a todos, obviamente, y decía yo, esta columna de Javier Tejado, donde, hazme la buena, mi rey, hazme la buena, papá. Felipe Calderón, el expresidente a juicio, escribe, los dos funcionarios que seguirían en la estrategia trazada por lo de Rápido y Furioso son el entonces Procurador General Eduardo Medina Mora y el expresidente Felipe Calderón. Dice, este fin de semana se anunció que la Fiscalía General de la República obtuvo 7 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del sexenio de Felipe Calderón que habrían participado en la Operación Rápido y Furioso, operativo encubierto de 2009, liderado por la Agencia de Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos para traficar más de 2,000 armas de grueso calibre hacia México y ver su flujo entre los grupos criminales en nuestro país. Derivado del operativo se dieron algunos arrestos y homicidios en ambos países atribuidos a esas armas, lo que hizo que el operativo se calificara por el entonces procurador de Estados Unidos, Eric Holder, como errado en su diseño y ejecución. Por este tema, el Congreso de Estados Unidos le pasó la factura a Holder, señalándolo de desacato a tal grado que tuvo que intervenir el entonces presidente Barack Obama para evitar que se entregara información pormenorizada del operativo. En las audiencias en aquel país, la ATF, por sus siglas en inglés, declaró que las autoridades mexicanas sí supieron de antemano del operativo, lo que ratificó el canciller Marcelo Ebrard en mayo de 2020. Ya en el presente, las órdenes de aprehensión giradas apenas la semana pasada involucran a quien era el secretario de Seguridad y al jefe de inteligencia de la extinta Policía Federal, respectivamente Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, en la época del presidente Felipe Calderón. Las otras 5 órdenes giradas son contra exfuncionarios de nivel intermedio de dependencias de seguridad y procuración de justicia también de aquella época. Es evidente que la intención de la Fiscalía General de la República es llevar este, entre comillas, viejo caso a sus últimas consecuencias, y los 2 funcionarios que seguirán en la estrategia trazada son el entonces Procurador General Eduardo Medina Mora y el expresidente Felipe Calderón. Además de lo que la Fiscalía General de la República tenga en su investigación, no se requiere una bola de cristal para darse cuenta de que se espera que los 7 procesados, 2 de ellos ya detenidos, se conviertan en testigos colaboradores
y para lograr un criterio de oportunidad tengan que delatar al exprocurador y al expresidente. Dada la coyuntura de la revocación de mandato en abril de este año y la tentativa de consulta pública para enjuiciar a expresidentes, el inicio de este proceso penal sirve en varios frentes. Desde luego, deben rendir cuentas quienes autorizaron y o hicieron un operativo que causó la pérdida de vidas inocentes, pero habrá que evaluar los grados de conocimiento, involucramiento de cada funcionario. Por eso decía cuando leí más temprano la columna, que además continúa, es más extensa, de Javier Tejada Dondé en el periódico El Universal. Hazme la buena, mi rey. ¿Cómo ves, Tito Zurita Carpio? Ay. ¿Quién iba a decir que el Rápido y Furioso hoy iba a tener al Chaparro bastante nervioso, no? Híjole. Mi duda es, cuando pase esto, ¿vamos a ir primero al Ángel y después a derribar la suavicrema, o primero la suavicrema y luego nos vamos al Ángel? Porque va a ser un pachangón nacional cuando le pongan el diente a estos criminales, porque no es uno, son varios. Estaría muy interesante y estaría muy bien ver si estos que son yo le apostaría, a los que son digamos que de menor responsabilidad en el cargo, de menor responsabilidad, que sean los que más fácilmente rajen contra estos dos personajes, pero habría que ver, porque falta que acepten ser testigos colaboradores. Ya ves que luego no quieren y se ponen renuentes a estos testigos y hay que estarlos presionando para que suelten la sopa, como Lozoya, ¿no? Después de que lo agarraron con la sopa, ya no quiso soltar más sopa. Sí, hay que esperar, Vicente, pero sí, la verdad que creo que no nada más tú lo piensas así, sería una fiesta nacional cuando agarren a ese criminal. Mi querido Quique, ojalá por el bien de México, por el bien de la patria, que por lo menos den la cara ante la justicia. Yo no sé si terminen en el bote un Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el expresidente Felipe Calderón, pero de que deben de ser investigados hasta por debajo de las piedras, que deben de presentarse ante la justicia, eso me queda clarísimo. Como dirían las tías, Vicente, Dios te oiga, hijo, Dios te oiga, que así se den estas investigaciones y por lo tanto terminen en aprehensiones, pero pues escuchándote, leyendo el artículo y la columna, hay un cierto tono como de que es que eso ya pasó, eso ya fue, Vicente, eso ya está en el pasado, ya fue, ya no procede. Pareciera que están tratando de medianamente, escondidamente, tratar de limpiarle la cara todavía a Felipe Calderón. Y yo sigo poniendo, y coincido contigo en que en varias ocasiones lo has dicho, no entiendo qué les dio Calderón, aparte de los millones y contratos y todo lo que monetariamente se tenga que hablar, pero no entiendo qué le ven a Calderón. O sea, entiendo que lo extrañen y que tenía la mano dura, ¿no? Diría por ahí García Luna cuando jugaban gocha ahí en Los Pinos, pero sigo sin entender qué tienen que limpiar o qué le deben a Calderón. O sea, no lo comprendo, ¿no? Son no solamente los medios, sino muchos personajes en la política en México. Pareciera que Calderón fue la panacea en la política del país, y la realidad es otra, ¿no? La realidad pues es diferente a lo que ellos quieren darnos a entender, y hoy queda en claro que tarde o temprano la ley, el karma o lo que ustedes quieran les va a llegar a los que hicieron mal a este país, y Felipe Calderón es uno de ellos. Gracias a él, como lo decíamos en la mención anterior, gracias a él tenemos una década perdida en cuanto a temas de estructura social y de seguridad lo que corresponde en este país, ¿no? Evidentemente tenemos que acabar con eso. Pues sí, es un trabajo en equipo, si lo quieren ver de cierta forma, entre la ciudadanía y la actual administración o el gobierno que está haciendo o queriendo hacer las cosas diferentes. Sin embargo, pues las raíces siguen echando, y por más que se quiera atacar de tajo, pues sigue siendo complicado y difícil. Hoy tenemos esta oportunidad de que se haga justicia, de que se investiguen estos personajes que híjole, mano, ojalá con estas órdenes de aprehensión y estas nuevas supuestas investigaciones terminen aprendiendo a los que tengan que aprender y que se dé paso a la justicia, porque los mexicanos en general
si tú les preguntas qué es lo que quieren, no es una venganza, es justicia por todo lo que hicieron durante mucho tiempo y que por muchas décadas va a seguir permeando. Desafortunadamente así son las cosas y hoy que tenemos la oportunidad de demostrar que las cosas sí están cambiando y que nosotros como sociedad estamos exigiendo ese cambio, pues esperemos que las autoridades o las instituciones a cargo estén a la altura del movimiento que estamos viviendo como sociedad y que den esa luz en el camino a la justicia que tanto tiempo familias, mexicanos afectados o llamados objetivos colaterales, pues sufrieron con el gobierno de Calderón. Ojalá, como dije al principio, Dios te oiga, hijito, porque ya es necesario esta luz en el camino que se llama justicia. Así es, mi querido Quique, mi querido Tito, ustedes que son muy asiduos usuarios de redes sociales, me imagino que andan asqueados, igual que su servidor, desde anoche que el presidente Andrés Manuel López Obrador subió ese tuit confirmando su segundo contagio, pero casi me vomito cuando Toño me comparte este audio de Joaquín López Dóriga, el gran periodista de México, Joaquín López Dóriga, refiriéndose al contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta manera. Solo audio por cuestiones de derechos, y escuchamos al disque teacher, no sé, al teacher de los opilotes, al teacher de los canallas, expresarse así. El positivo de López Obrador. Esto es lo que escribí para este martes 11 de enero. Primer acto, el viernes el presidente López Obrador dijo, la verdad, así dijo, la verdad, es que estoy muy bien, no tengo síntomas de COVID. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba. Yo no me la voy a hacer porque no tengo síntomas. Segundo acto, ayer lunes por la mañana. Sí, amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripa. Se volvió a autodiagnosticar. Tercer acto, ayer mismo pero por la tarde. El presidente dio a conocer el positivo de su prueba. Dijo, informo a ustedes que estoy contagiado de COVID. Por segunda vez hay que apuntar. Permanecerá en aislamiento y solo realizaré actos de oficina y me comunicaré con ustedes de manera virtual hasta salir adelante. Se acabaron pues todos los cuentos sobre la inmunidad al contagio de los seres superiores por su fuerza moral que le diagnosticó vilmente Hugo López-Gatell. También se acabó aquello de que no mentir y no robar era la mejor vacuna contra el COVID. Se acabaron también la utilidad sanitaria de sus detentes y todas las ocurrencias para minimizar en el discurso oficial la gravedad de esta pandemia. Y también se acabaron los irresponsables elogios del secretario de Salud, Jorge Alcocer, al Vaporub y al té para combatir el COVID de los niños, entre otras cosas. Solo dislates, uno tras otro, para ocultar la gravedad de la pandemia que ha dejado, según datos actualizados por Salud al mes de noviembre, 620,000 muertes, los contagios que se han disparado y la escasez de las pruebas. México es uno de los países que menos las aplica, por lo que arroja, por tanto, el más alto índice de letalidad, que es la relación muertes-casos, de 7.5%. Es decir, hay 7.5% muertes por casos. Ay, Dios. A ver, mi querido Tito Zurita Carpio, mi querido Quique Legorreta, yo sé que no pueden ver a López Obrador, pero no pueden vivir sin él. Yo sé que odian a López Obrador, pero por tantita decencia no pudieron esperarse a que se mejorara el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de escupir tanto veneno. Les cuesta tanto decir, ojalá que se recupere pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador para seguirle chingando todos los días con nuestras cantaletas. Yo, la verdad, a veces se me acaban los adjetivos, pero yo no sé cómo haya gente tan despistada que siga creyendo y que siga sintonizando a estos personajes. Yo los pongo aquí porque me siento en la necesidad de decir que hay estas voces que siguen trabajando, que siguen recibiendo espacios en medios de comunicación
masiva, mi querido Tito? Mira, Vicente, la verdad que sí me siento muy enojado, pero con ustedes. O sea, yo que no escucho a Kenia López Ramadán, vengo acá sin censura y la escucho tras el escenario. Yo que no escucho a López Dóriga, me lo pones aquí. ¿De qué se trata? ¿Qué te hice, Vicente? O sea, no puede ser. Tenemos una bonita amistad. ¿Qué te puedo decir de gente como esta? Para empezar, a mí me sorprende. Yo pensaba que López Dóriga fingía la voz, pero no, sí habla así de raro. Bueno, y sus razonamientos pues también lo son. Me llama la atención una cosa que tienen en común estos dos personajes, el que te cité antes y este otro. La parte esta del Big Vaporub que mencionó el secretario de Salud, yo no sé qué escuchan cuando están ante los mensajes que se emiten en la mañanera. El mensaje fue que para las molestias respiratorias, es decir, estos paliativos que te dan en cualquier casa desde hace muchos años, enumeró varios, entre ellos ungüento. Bueno, yo no sé de dónde sacan que recetaron el ungüento para curar el COVID. Es decir, lo que hacen ellos es sacar la información de contexto para manipular un discurso y seguirle metiendo odio y miedo a las personas. Lo que hace López Dóriga es precisamente eso. Él quería que López Obrador, desde el primer momento que tuvo picazón en la nariz, dijera que tenía COVID. No lo podía decir porque no tenía ninguna prueba. O sea, como todos nosotros, cuando empezamos a sentirnos un poco mal, pues lo primero dice, bueno, pues voy a ver qué es lo que tengo. Yo no quiero que sea COVID, ¿no? O sea, no puedes decirlo. Claro, hay gente que es hipocondríaca y a la primera se tira al piso. Quizá ellos lo sean así. Quizá López Dóriga, cuando le sale una roncha, va al Instituto de Cancerología. Quiero pensarlo de esa manera, porque es la única que puede justificar un razonamiento tan pequeño y tan corto como el que emite en su programa, que desgraciadamente me hiciste escuchar, Vicente. Pues es que si no los exhibimos nosotros, ¿quién, mi querido Tito? Entiendo, te ofrezco una disculpa. Nótese mi sarcasmo. Vamos a respetarnos, sí, es tan amable. Mi querido Quique Legorreta, ¿cómo ves a tu maestro? ¿Qué pasó, Vicente? A ver, vamos a dejar las cosas en claro. El teacher es el tuyo. Yo le aprendí a Ciro Gómez Leiva, el periodista de México. Ese es tu primo y un profesor también de escuela. No es cierto. Híjole, es que ya no... Se creyó ese rumor de que iba a regresar como estrella a Televisa y anda insoportable López Dóriga, pero al final del día, como bien dice Tito, solo demuestran su calaña estos personajes que creen que aún tienen esa autoridad popular que les dejaron los medios corporativos durante mucho tiempo, y López Dóriga es el ejemplo claro de que no entiende que las cosas ya no son como ellos lo querían manejar por mucho tiempo, ¿no? Ellos se creían los poseedores de la verdad absoluta, y cuando pasan este tipo de cosas, pues no malas, pero más bien que no son pues favorecidas para el presidente López Obrador, ahí se atascan como puercos, diría el dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque se preparan para hacer este tipo de comentarios, lanzar críticas ya directas a denostar la situación. Tenemos ejemplos, claro, no solamente de López Dóriga, ¿no? También de otros comunicadores que se dicen ellos expertos o se dicen ellos con mayor autoridad moral que el presidente para juzgar lo que hace o no o deja de hacer, y me parece que ahí es donde ellos caen en su doble discurso, porque por un lado critican que López Obrador esto, que López Obrador lo otro, y terminan haciendo lo que ellos terminan por criticar. O sea, ese es el punto que la gente debe de entender cuando hablamos mucho de que los medios caen en esa doble moral o en ese doble discurso de decir las cosas, es porque hacen lo que ellos dicen que están haciendo los demás. Entonces es evidente que ejemplos van a sobrar mucho, y lo que vivimos ayer y lo que seguimos viviendo al día de hoy, porque no solamente es el tema de lo que dijo ayer el presidente de que tenía COVID, sino que hoy, con el mensaje que dio, ya te imaginarás cómo está inundado de burlas, de memes, el tema de que el presidente se toma la temperatura y se toma la presión
y la oxigenización y toda esta parte de lo que hizo en este video para demostrar a la gente que está bien y que no tiene nada grave, porque también ahí se les cae el discurso, ¿no? O sea, se les cae también el discurso cuando el presidente demuestra con hechos en la mañanera, porque también fue en la mañanera, que lo que están diciendo están equivocados, ¿no? Todo el mundo decía que sí, el COVID con la variante Omicron es de tomar nuestras defensas, nuestros resguardos. Sin embargo, el presidente pues está diciendo, pues sí, pero también hay que echarle para adelante y atender las indicaciones de salud. Entonces, López Dóriga, todos estos personajes que pues ya más quemados no pueden estar, lo hablábamos la semana pasada. Dóriga quedó como el más exhibido durante el 2021 de decir mentiras e información falsa, datos erróneos, y aún así quiere seguir manteniendo el trono ahora del señor rating, pero de las noticias falsas. Entonces, pues sus comentarios y sus mensajes hacia la sociedad, pues dejan en claro que no comprenden y no quieren entender que las cosas ya cambiaron y no quieren ser parte de este cambio. Entonces, allá ellos que se coman su basura, se coman su negatividad, y nosotros seguir exhibiéndolos, porque si nosotros no somos, como bien lo dices, pues ¿quién más? Así es, mi querido Tito, mi querido Quique, para cerrar, tengo un amigo español que cuando algo lo encabrona, dice, me cago en la leche. Y la verdad fue la única expresión que se me vino a la mente cuando vi cómo Latinus estaba promocionando esta entrevista con Sergio Aguayo, el gran académico Sergio Aguayo, que va en picada y le está hasta haciendo competencia a Denise Dresser, quién llega primero al basurero de la historia. Andrés Manuel López Obrador no puede contra los intelectuales. Le ganamos en aprobación social. Chínguense esa soberbia y por eso estamos como estamos. Por eso tenemos a estos personajes diciendo pura pendejada en mesas de análisis como las de Carmen Aristegui o en sus columnas del periódico Reforma. AMLO no puede contra los intelectuales, le ganamos en aprobación social, dice el académico y analista político Sergio Aguayo en este segmento conocido como Tragaluz de Latinus de Loret de Mola y Broso. Tito, te escucho con tu opinión. Les dejo este recuerdo de Sergio Aguayo. Cuando estábamos empezando la pandemia en nuestro país, que veníamos de leer cosas como en Italia o en España, que habían encontrado ancianos abandonados en casas, o que se daba, además que lo manejaban los medios, la verdad no supe en realidad si fue cierto o cuántas veces pasó, que tenían que decidir a quién le daban el respirador, si a un joven o a un anciano. Sergio Aguayo se aventó la puntada de decir que tenía miedo porque sabía que el gobierno de López Obrador iba a decidir por un joven y no por él. Esto nunca pasó, por supuesto. Afortunadamente el señor sí se enfermó y nos enteramos. Y nunca México tuvo un colapso de servicios médicos como sí lo tuvieron en países europeos. Afortunadamente se logró saltar esta parte de la crisis que sí estuvo muy pesada, pero eso es lo que retrata precisamente este hombre, alguien que en este momento ya no tiene un razonamiento lúcido, que se tira al piso a la primera, porque por ahí también cuando lo fueron a vacunar estaba haciendo un escándalo, un drama, porque tuvo que esperar algo de lo que vive día a día la gente, esperar para ir al trabajo, para subir en el metro, para subir al microbús, para esperar a algún servicio. Y esa es la parte donde él la vamos a atar con ese tuit de Latinus, que dice que la gente lo respeta. La gente no los conoce. Los intelectuales mexicanos escriben para sí mismos y solamente entre ellos se leen y por supuesto entre ellos se dan palmadas en la espalda. Dicho de otra manera, son puercos que están revolcándose entre ellos mismos en su lodo, porque abajo, en la calle, absolutamente nadie sabe quién es ese señor. Y a las pruebas me remito, vayan ustedes y pregúntenle a cualquier persona normal si ha leído los artículos de Sergio Aguayo o si lo ve en Canal 11, donde sigue cobrando, por cierto. Digo, muy indignado no estaba con la 4T, ¿verdad?
y se van a dar cuenta que no, en realidad no. Los que los veíamos, yo lo veía hace algunos años, vimos esa decadencia que gradualmente llegó a esto que les acabo de contar de estos mensajes irracionales que ahora exhibe. Y lo de Latinos, pues no es más que un razonamiento irracional, perdón, otro razonamiento sin razón de este señor, ¿no? Así es. Mi querido Quique Legorreta, cerramos con tu opinión. Yo quisiera, pues, con este ejemplo que pones de Latinos y Sergio Aguayo, dejar en claro que lo que decíamos y lo que venimos diciendo desde hace 3 años, viven en un mundo tan cerrado y tan marcado en esta idea de que ellos siempre han tenido la verdad absoluta, que siguen creyendo que tienen la verdad absoluta, ¿no? Y esta idea de Sergio Aguayo de que los intelectuales le ganan en popularidad a Andrés Manuel López Obrador, ya basta, diría ahí un amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque es ejemplo claro de su egocentrismo, de su falta de crítica, de autocrítica, y su falta de que viven en un mundo que no conoce a la gente de a pie. O sea, esto es evidentemente un ejemplo claro de que lo que dice todos los días el presidente es real. Y cada vez lo comprueban ellos mismos. O sea, se quejan de que los critican en las mañaneras y terminan dando este tipo de mensajes. ¿En qué mundo viven? No entienden que ellos ya no controlan esa narrativa de la historia y de que sus opiniones ya no son las grandes opiniones de los medios de comunicación, porque ya no es así. Hoy las cosas son diferentes, tenemos una variedad de personajes a quien podemos aprenderles y entenderles, y Sergio Aguayo se sube a esta lista de personajes que pues de una forma u otra quieren vivir todavía de sus pues privilegios, porque al final del día es eso, son privilegios que han tenido por mucho tiempo, que por muchos gobiernos les permitieron decir y hacer lo que quisieran, y hoy que les dicen ya basta, pues no lo entienden y dan estos mensajes que para mí son ridículos, porque al final del día exhiben su necesidad de atención, su necesidad de protagonismo y su falta de crítica. Tristísimo, pero pues esto nos da pie a entender que estos personajes no van a cambiar y también se quitan las máscaras para saber de dónde están queriendo golpetear y de dónde va su discurso, doble discurso que siempre han manejado, y que pues también nos dejan en claro que ellos pues son el enemigo a vencer. Y no me estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los medios independientes y alternativos que tenemos que hacerles frente a este tipo de personajes, porque a pesar de todo siguen teniendo los medios corporativos a sus pies y siguen teniendo estos espacios que les permiten decir esta clase de sandeces, Vicente. Así es. Quique Legorreta, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y te apoye en tus trincheras? Muchas gracias, Vicente, Tito, a ti, a todo el auditorio de Sin Censura. Recuerden seguirnos en Regeneración MX, @Regeneración MX en Twitter, en Instagram y Telegram, y Regeneración MEX en Facebook. Ahí denle like a nuestra página y compartan la información que estamos llevando a ustedes todos los días. Y también les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube en Regeneración MX, también para seguir creciendo estos grandes espacios que tenemos para todos ustedes, alternativos y diferentes, para seguir combatiendo, como decimos, a los medios corporativos. Y las redes sociales de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter, y soy Enrique Lego en Facebook. Ahí también síganme y estamos comentando la noticia, mi estimado Vicente. Muchas gracias. Gracias, querido Quique. Tito, Zurita Carpio, ¿en dónde te buscan a ti? Bueno, antes que nada, Quique, Vicente, un placer saludarlos hoy. La verdad es que estas charlas son bien divertidas, y a la producción también, a toda la audiencia. Y pues me pueden seguir allá en @ZuritaCarpio, donde pueden verme molestar a la derecha a puro tuitazo. Un gusto saludarlos este día. Hasta luego. Muy bien. A ver, vamos, gracias, compañeros. Vamos